Dice Mateo 5:33 al 37, y cuando entremos en el siguiente tema, leemos los textos que siguen. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. El día de hoy, hermanos, vamos a empezar el sermón de hoy con uno de los temas que tal vez era muy común para el pueblo de Israel o para el pueblo judío, hacer juramentos. La Biblia nos enseña que el hombre, cuando declaraba algo y hacía un juramento, eso era que el hombre estaba haciendo veraz en lo que testificaba o en lo que decía. Cuando el hombre recurría al juramento era para quitar toda controversia, si sería o no cierto o veraz lo que él decía. Toda controversia se quitaba, dice el libro de Hebreos, cuando un hombre anteponía un juramento a sus palabras. Pero para entrar en este contexto a lo que Jesús les dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, es lo que se había enseñado. Jesús dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Vamos a leer algunos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan al respecto de los juramentos. Pudiera decirse, hermanos, que el Señor Jesús está dando un mandamiento que contradice lo que la palabra de Dios enseña, porque Dios mismo hace juramento en el libro de Hebreos por Él mismo, para ratificar sus palabras. Entonces, ¿cómo puede ser que el Señor Jesús diga que no juremos cuando Dios mismo hace juramentos? ¿Sí? Mire, vamos a entrar un poquito a los textos que nos meten al contexto. Acompáñenme a Levítico 19. Y versículo 12 dice: y no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí? Vivimos en un mundo, hermanos, y vivimos en una sociedad donde somos muy dados a esto, a jurar, ¿sí? Donde para ser creídos tenemos que recurrir a esto, a un juramento. Y Dios, hermano, lo que estaba tratando de enseñar es que tenemos que tener cuidado cuando hacemos juramento. Los hombres tenemos que tener cuidado cuando en el juramento ponemos de por medio el nombre de Dios. Mire, váyase a Números 30. Leímos en Levítico y dice: no juraréis falsamente por mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a respaldar una mentira tuya utilizando mi nombre, diciendo lo juro delante de Dios. Es lo que está diciendo ahí Levítico 19. Números 30, versículo 2 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová
o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Qué quiere decir? Que una vez que usted hace una promesa, un juramento a Dios, o que hace un juramento a otra persona delante de Dios, no puede retractarse, no puede echarse para atrás, no puede decir, bueno, es que lo dije sin pensar, no. ¿Sí? ¿Por qué razón hace Dios esto, hermano? ¿Por qué razón es que Dios dice, si juras, lo que jures o lo que prometas lo tienes que cumplir? Sobre todo si va de por medio mi nombre. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en el pueblo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está tratando de enseñarles? Lo que el Señor Jesús dice y acabamos de leer, que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. ¿Sí? Deuteronomio 23, 21. Dice, cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Cuando tú haces una promesa, Dios dice, no tardes en pagarlo. Porque si no lo haces, ¿sí? Entonces Dios te va a demandar esa promesa que hiciste, y si no lo haces, te será como pecado. ¿Por qué razón es que Dios toma con tanta seriedad los juramentos o las promesas que los hombres hacen? Que generalmente todos los seres humanos tomamos con ligereza los juramentos. Mire, ¿en algún momento usted le ha hecho una promesa a Dios? ¿Ha hecho un compromiso con Dios? ¿Sí? Creo que nadie ha hecho, nomás dos asintieron con su cabeza, como que nos da miedo. ¿Sí? ¿Por qué es importante, hermano, que usted y yo entendamos lo que el Señor Jesús está por enseñar? En Éxodo 20 y versículo 7, dice el Señor. ¿Qué dice Éxodo 20 y versículo 7? Estamos dentro de los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Entiende por qué la seriedad de los juramentos que hacemos a Dios? O los juramentos que hacemos a otra persona delante de la presencia de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, si no cumplimos el juramento, entonces estamos menospreciando el nombre de Dios. Está siendo tomado por poca cosa el nombre de Dios. Por eso es que en sus mandamientos Dios dice, ten cuidado cuando pronuncies mi nombre y bajo qué condiciones lo estás pronunciando. Ten cuidado cuando haces una promesa delante de mí, no tardes en cumplirla. Aquí hay dos cosas importantes, hermano. Una, que cuando es conocido nuestro juramento delante de los hombres y no lo cumplimos, dejamos ver nuestra falta de temor a Dios. Porque si tuviéramos temor a Dios, cumpliríamos el juramento, porque Dios nos va a demandar por ese juramento que un día hicimos delante de su presencia, o pusimos su nombre de por medio para ratificar que lo que estamos diciendo era verdad o lo cumpliríamos.
Si no lo cumplimos es que tomamos el nombre de Dios en vano y menospreciamos su nombre. Segundo, ¿por qué razón? Porque Dios quería traer al pueblo, hermanos, por así decirlo, que el pueblo sean gente con ética, con palabra, que lo que prometieron lo cumplan. Acuérdense que Dios está instruyendo al pueblo que viene de 400 años de esclavitud con costumbres que adquirió en una nación pagana. Entonces Dios está ¿cómo se dirá? No. Redireccionando la vida de los israelitas, reseteando, una palabra más contemporánea, su mente a los principios que Dios les está enseñando en ese momento. Entonces, hermano, Jesús llega a este punto donde les dice que no jurarán, sí, ni harán juramento. Jesús les dice en el 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. ¿Por qué razón está diciendo Jesús esto? ¿Sí? Mire, hay un texto en Eclesiastés capítulo 5 que también nos va a traer bastante luz. Yo creo que muchos ya lo conocen. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4. Fíjese lo que dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace ¿de quién? De los insensatos. ¿Sí? Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Quien hace promesas a la ligera, ¿sí?, delante de Dios y no las cumple porque no se detuvo a pensar el compromiso que hacía delante de Dios, dice: no seas como los insensatos, los necios, los tontos, los irracionales, los inocentes que hablan a la ligera y creen que sus palabras no traerán consecuencias. De toda palabra que salga de nuestra boca, que dijo Jesús, vamos a dar cuentas. Cuando estemos delante del Señor Jesús en el juicio del gran trono blanco, Dios nos va a pedir cuentas de todos nuestros hechos, de todos nuestros pensamientos y de todas las palabras que dijimos. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Creyentes y no creyentes, todos seremos juzgados. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hacemos una promesa. Mire lo que dice el versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. ¿Entiende por qué cuando Santiago dice que aquel que logra controlar su lengua, este es varón perfecto? Porque lo más difícil de controlar en el ser humano no son sus pasiones, no son sus deseos, no son sus ambiciones, es lo que sale de su boca. ¿Sí? Entonces, el escritor dice: no dejes que tu boca te haga pecar. Si sabes que no puedes cumplir tus juramentos, mejor no hagas juramentos, mejor no prometas. Más vale no prometer que prometer
y no cumplir. Entonces, hermano, el Señor Jesús lo primero que enseña es lo siguiente, versículo 34, ¿sí? ¿Qué es? Que no tenemos nada en posesión propia, que no podemos dar garantía de nuestras palabras o promesas. Mire lo que dice Jesús: no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿De dónde tú haces un juramento poniendo de por medio el cielo, la tierra o la ciudad santa de Jerusalén si no te pertenecen, si tú no has hecho nada para que ellos estén ahí donde Dios los ha puesto? Y el Señor Jesús se va aún más allá, dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermano, no estamos en posición de ofrecer garantías, porque nada nos pertenece. Todo lo creado es de Él, por Él y para Él. Nosotros no contribuimos en nada en la creación. Nosotros mismos no hicimos nada para ser engendrados, no contribuimos en nada. Para recibir vida no hicimos nada. No podemos ofrecer en garantía a nuestra persona, dices más, ni un solo cabello. Mucho menos llegar a decir: te lo juro por mi vida, o por la vida de mi mamá, ¿no? Tantito, si no podemos dar cuentas por nuestra vida, imagínese. Decimos por mi madre, que es una santa, ¿no? Que para nosotros es considerado el ser más sagrado, ¿no? La madre. Pero si el Señor está diciendo: ni por un pelo tuyo puedes jurar, porque no tienes poder ni para hacerlo oscuro o emblanquecerlo, no está en ti. Por eso es que el Señor Jesús está enseñando de esta manera. ¿Qué se estilaba en el tiempo de Jesús? ¿Por qué es que Jesús, al empezar su enseñanza del Sermón del Monte, toca este punto, el de los juramentos? Mire lo que dice la Biblia, Mateo 23, en qué concepto se tenían los juramentos. Volvemos al punto. ¿Quiénes eran quienes enseñaban la doctrina? Los fariseos, los religiosos de su momento. Mateo 23. Y versículo 16 en delante. Mire cómo empieza el Señor Jesús con una advertencia. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, ¿sí? Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué quiere decir? Mire cómo enseñaban ellos: si tú juraste por el templo y no cumples tu juramento, no pasa nada. Pero si juras por el oro que está dentro del templo, entonces eres deudor de ese juramento que hiciste, ¿sí? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Comprende cómo el entendimiento del fariseo estaba en tinieblas, entenebrecido, ¿sí? Y no comprendían, no entendían un principio que el templo, al final de cuentas, es lo que consagra todo lo que está dentro del templo.
Y ellos le daban más valor a ciertos objetos y no a todo el templo donde se adora a Dios. Versículo 18. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Esta era la forma en que los fariseos, hermano, tomaban con ligereza las promesas a Dios y los juramentos que los hombres hacían. Entendemos que había una costumbre de juramentar por el templo, por las cosas del templo, por el altar, sí, por el oro, por ese tipo de cosas, la ofrenda. Entonces, ¿a qué le estaban dando ellos el valor? A los objetos y no al hecho. ¿Sí? Ellos ponían valor en el objeto y no en el que hizo el juramento. Con esto que estaban haciendo, menospreciando el mandamiento de Dios, aligerando el mandamiento, haciendo un mandamiento liviano, donde los hombres con toda conciencia hacían juramentos sabiendo que no los cumplirían o sabiendo que era mentira. Podían jurar por el templo, pero no jures por el oro del templo. Entonces se la pasaban haciendo juramentos por el templo o por el altar, pero no toques la ofrenda. Ahí si juraste, entonces sí, tienes que cumplir. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor Jesús? Lo que el Señor Jesús enseña es que el cristiano somos personas que han aprendido a ser veraces en su hablar y que no tienen necesidad en algún momento de recurrir a un juramento. Pero escuche bien, esto es un aprendizaje. Yo he aprendido a ser veraz en mi hablar, a no mentir, a no hacer juramentos en vano. ¿Por qué? Porque lo he aprendido ¿dónde? Por lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? El cristiano tiene que ser conocido como una persona que su sí es sí y su no, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Que usted y yo no tenemos necesidad de jurar, como la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios lo hace, o aquellos cristianos que aún en ignorancia todavía juran, porque todavía sus palabras no son creíbles. El juramento era una herramienta que quitaba toda controversia. Pero el creyente es una persona que su palabra es veraz siempre. Mire, Santiago ratifica en su carta lo mismo que el Señor Jesús dice. Y mire lo que dice Santiago en Santiago 5:12. Mire lo que está diciendo: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Para qué? Para que no caigáis en condenación. Si nosotros juramos en vano, hermanos, si nosotros no hemos aprendido a controlar nuestras palabras,
y a ser veraces en todo lo que decimos y cumplir las promesas que hacemos, entonces entraremos en una condenación delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si un creyente hace un juramento y no lo cumple, ya pecó y se perdió y se fue al infierno, no. Quiere decir que esa persona un día va a tener que ser disciplinada por Dios y va a venir juicio de Dios para su vida, y Dios, como hijo amado, lo va a tener que disciplinar y traer nuevamente al camino, sacarlo de su pecado, ¿sí? Traer a su vida arrepentimiento para que él corrija su postura o su práctica que hace delante de Dios. Por eso, si hiciste un juramento, dice, no tardes en cumplir. Cuando Jesús dice, hermano, que toda palabra que va más allá de lo que es verdad, dice, de mal procede. En otras versiones dice, o del maligno procede. Cuando nosotros no somos veraces, las palabras que salen, hermano, que va más allá de nuestro sí o de nuestro no, su procedencia es del mal. ¿Qué quiere decir? ¿Que el cristiano que dijo así está endemoniado? No. No, quiere decir que es una persona influenciable por el mal, que no está con sus sentidos espirituales despiertos y atentos a lo que va a decir, que no ha conectado su lengua a su cerebro, a un cerebro restaurado, regenerado por la obra del Espíritu Santo en la salvación. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ser un día llevados por influencia del diablo a decir algo que no es correcto. Mire, un ejemplo. ¿Qué le dice Pedro a Jesús cuando anuncia su muerte? Señor, que esto no te acontezca. Apártate de mí, Satanás. ¿Quién habló, el diablo o Pedro? Pedro habló. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Utilizado por el enemigo, quería que Cristo no se entregara en sacrificio para que la redención no se realizara. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender a que lo que está en la cabeza, razonarlo antes de que salga por nuestra boca. Entonces no debo hacer promesas, no debo hacer juramentos. Como creyente, usted no tiene necesidad de hacer un juramento, porque usted tiene que ser conocido como una persona que es veraz en su hablar. Pero aún si fuera necesario, usted puede jurar, porque usted sabe quién es y usted sabe qué clase de persona es. Y si usted sabe que es una persona que habla siempre con veracidad, si usted sabe que es una persona que sabe hacer compromisos delante de los hombres y de Dios y cumplirlos, usted puede juramentar. Porque Dios mismo está juramentando. Entonces somos como Dios. No, no somos como Dios. ¿Sí? No. Sino que tenemos una conciencia y tenemos un entendimiento y una mente y un espíritu y una conciencia que nos lleva a ser capaces de cumplir lo que prometemos a Dios o a los hombres. Ese es el punto. ¿Sí? Cuando usted es bien conocido por sus palabras, la gente no tiene necesidad de que usted les jure. Entonces, hermano, es necesario que usted y yo tengamos bien claro cómo es nuestro hablar.
A partir de este punto entramos a esta parte del Sermón del Monte, donde Cristo ahora sí empieza a tratar el punto de la conducta del creyente, y empieza con esto, con los juramentos, con lo que hacemos o hablamos en relación a Dios o a las cosas de Dios. A partir de aquí vamos a empezar a tocar puntos que nos hablan de la conducta de aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son mansos, aquellos que son humildes. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver, vamos a seguir adelante, cómo es que yo debo actuar en relación al prójimo, en relación al vecino, en relación al hermano que tengo al lado. Aquí es donde se pone en práctica las bienaventuranzas. Y seguimos y pasamos al versículo 38 y tocamos otro punto más de este Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, hermano. Mire, el Señor Jesús empieza y toca otro tema, otro punto de la ley. Y dice, oíste que os fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Vida por vida. ¿Sí? En todos los libros de la ley se enseña esto. Y si nosotros, hermanos, no entendemos con qué fin es que Dios dice, bueno, si alguno te pega, pues le tienes que pegar tú también. ¿Sí? No es un desquite o una venganza. Mire, la ley a cargo de quién estaba, ¿del pueblo en común? No, había jueces. Los jueces eran los que se encargaban de legislar las leyes que Dios había dado. Entonces, si mi hermano me tumbaba un diente, yo no iba directamente a tumbarle otro, porque le podía tumbar 2 o 3. Y entonces, ¿él qué tenía que hacer? Hacer el recurso de la ley. Él me tumbó uno de más, tengo que... ¿Sí? ¿Comprende? Entonces, la ley no la tomaba el pueblo por su mano. Cuando Dios de esta ley lo usa para legislar y que no hubiera un caos en medio de la sociedad. ¿Se imagina una sociedad así? Sacándonos ojos todos, tumbándonos dientes todos. ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Está legislando, está dando leyes y ya ha puesto a hombres en autoridad para que esa ley se cumpla adecuadamente. ¿Sí? Esta ley es conocida como la ley del talión. Sí lo sabía ya, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente.
La palabra talión se deriva de una palabra latina talis, que significa igual o semejante. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño que me hiciste, la ley marca que yo tengo que ser remunerado con lo mismo. ¿Sí? Entonces, lejos de esto provocar más violencia, ¿qué quería decir? Bueno, si yo voy y golpeo a fulanito de tal por esto, por aquello, porque me cae gordo, porque lo oí que dijo esto, yo sé que si él recurre a la ley, yo voy a recibir el castigo que le di a él. ¿Sí? Yo sé que si yo voy a matar a aquella persona por X situación, porque me engañó con mi mujer, yo no tenía que tomar la ley en mis manos, yo tenía que ir a los jueces y decirles, está pasando esto. ¿Sí? Este hombre mató a fulano, o este hombre mató a mi hijo o a mi hermano. Entonces, para cometer un ilícito, para cometer una acción por mi propia cuenta, el pueblo la pensaba. Entonces, esta no es una ley que promueve la violencia, no. Al contrario, es para traer conciencia al hombre y decirle, si tú haces un agravio, pagarás de la misma manera que el agravio que hiciste. Si tú golpeaste, vas a ser golpeado. Si tú tumbaste un diente te será tumbado, pero todo bajo la legislación que Dios había dado. Entonces, yo estoy muy enojado con él. Entonces, en mi enojo yo no voy a ir a golpearlo o a apedrearlo. Porque él puede ir ante los jueces y decir, él sin motivo me golpeó. Y entonces los jueces me van a llamar y van a decir, ¿tú por qué hiciste esta acción? Ah, es que él me hizo esto, pero ¿por qué no recurriste a mí? Que soy la instancia, que soy la autoridad encargada de poner en orden. Se fija cómo Dios, no podemos ver a Dios como un Dios que permita la venganza. No es venganza, es ley, es legislación. Es para traer orden al pueblo. La condena tenía que ser en relación a la falta. Mire, si los hombres, hermanos, los dejaba Dios desquitarse por ellos mismos, el que se desquita a lo mejor ya en enojo y en violencia, pues ¿qué va a hacer? De puro coraje le tumbé 3 dientes. De puro coraje le piqué los 2 ojos, le saqué los 2 ojos. Entonces la ley lo que hace es poner en orden, ¿sí?, ese tipo de cosas, que nadie se desquite más allá de lo que deba de ser. Pero ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes, cualquiera que hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Aquí Jesús toca 3 puntos: la mejilla, la túnica y la milla, donde parece que te hacen un mal y tienes que condescender y al contrario permitir que te hagan más mal del que ya te hicieron. Al parecer, cuando lo vemos y lo examinamos humanamente, decimos, no, pues como que no costea esto, ¿no? Como que esto aquí, permitir que te estén humillando. Cuando abofeteaban a alguien, hermano, es lo que está diciendo Jesús, abofetear a alguien era una humillación. Cuando una persona era abofeteada era un acto de humillación a esa persona. Entonces poner la otra para ser doblemente humillado, ¿a dónde nos quiere llevar Dios? ¿Cómo yo puedo explicar esto para poder entender la enseñanza que el Señor nos está dando? ¿Por qué no he de hacer uso de la ley? Si me abofetearon, pues yo merezco abofetear. ¿Cuál es el trato de Dios para el creyente cuando Cristo enseña eso? Que pongas la otra mejilla. Mire,
El propósito de esta enseñanza es, hermano, que el creyente es una persona que tiene que aprender la humildad. Si algo Cristo enseñó fue la humildad y la humillación. Si algo usted y yo tenemos que aprender es a ser humildes. Si algo Cristo está enseñando es la humildad, no el que seamos dejados ni tontos, sino que a veces, hermano, es necesario ser humillados. ¿Qué? Para formar nuestro carácter cristiano. Mire, fíjese lo que dice el Salmo 119, 71. Bueno es haber sido humillado. Bueno es. ¿Con qué propósito? Para que aprenda tus estatutos. ¿Sabe que a veces la única forma en que aprendemos de Dios es cuando somos humillados? Y no se humilla nomás con bofetadas. A veces hemos recibido otras formas de humillación peores aún, o más humillantes, que hubiéramos preferido una bofetada en lugar de la palabra que se nos dijo. Pero ¿qué está enseñándonos el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Cristo, estando en el cielo, en la gloria, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, dice Pablo en Filipenses. No lo vio como cosa a que aferrarse. Para ser un bienaventurado que Jesús enseñó unas palabras atrás, es necesario aprender la humildad. Y a veces es necesario ser humillados y vueltos a humillar para poder aprender lo que Dios nos está tratando de enseñar. Y lamentablemente el ser humano aprende solo en humildad. Lamentablemente Dios nos tiene que llevar a situaciones de tal manera que es la única forma en que aprendemos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que usted tiene que resistir a lo mejor la calumnia que se diga de usted. Que usted tiene que resistir, ¿sí?, la mentira, el falso testimonio que se levante de usted. Eso está diciendo aquí Cristo. Ponerle otra mejilla. Y están hablando y están diciendo otra vez y otra vez y otra vez me están calumniando. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Entonces siempre voy a vivir humillado, no. No, pero es necesario humillarse para poder ser ensalzado. Y lejos de que nosotros recurramos a la ley del ojo por ojo, la Biblia nos enseña que el Señor dice, mía es la venganza y yo daré el pago. Entonces el creyente es una persona que entiende que en todas sus humillaciones o en todas sus afrentas tiene a Dios como aquel que le hace justicia. Lo que tenemos que aprender es que Dios va a hacer uso de su justicia en el momento que se ha indicado, cuando según Dios su sabiduría crea o sabe que es el momento indicado. ¿Qué dice el Salmo 73? ¿Qué dice el salmista? Cuando yo vi a los impíos cómo prosperaban, por poco se resbalaron mis pies. Por poco, y yo digo, ¿de qué sirve estar consagrándome a Dios? ¿De qué sirve estar santificándome? ¿De qué sirve estar haciendo lo bueno y no hacer lo malo si veo que los impíos progresan y se enriquecen? Y el salmista dice, por poco se deslizaron mis pies a la maldad.
Y muchas veces nosotros pasa tiempo y decimos, Señor, ¿cuándo me harás justicia? El salmista enseña que esas gentes, un día Dios los juzgó con justicia. Y un día sus pies se resbalaron como en deslizaderos y cayeron. Por eso Dios dice, espérate. Esta humillación es para bien. Es para que mis propósitos se cumplan en tu vida. Porque luego eres muy alzadito, luego tú quieres ser el de las atenciones, el sobresaliente, el que no. Necesito moldear mi carácter en ti. Es necesaria a veces la humillación. El pago por el que viene la humillación, Dios lo dará. ¿Y sabe qué? A veces nosotros quisiéramos que la ley estuviera en vigor y decir, no, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sabe qué? Yo se lo he dicho antes, si alguien sabe disciplinar y vengar es Dios por sus hijos. Si alguien lo va a hacer bien y correcto como debe de ser, va a ser Dios. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la palabra. Yo tengo que aprender a poner la otra mejilla. Porque esto va a formar mi carácter, porque esto va a decir la clase de persona que soy yo. Si nos desquitamos en el momento y tomamos la ley por nuestras manos, entonces, ¿qué va a decir la gente? ¿En dónde está su cristianismo? Pues ¿no dice su Cristo que hay que poner la otra mejilla? Por eso es que a veces es necesario que usted y yo resistamos la humillación. Dice enseguida el Señor Jesús, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La actitud del cristiano siempre debe de ir más allá que la del hombre del mundo. Nuestra forma de actuar nunca puede ser comparable con la gente del mundo. Por eso es que cuando el Señor Jesús dice, al que quiera tu túnica, dale también la capa, para que sea conocido tu forma de actuar. Sabe que a veces estamos dispuestos a perder la túnica, pero también la capa como que ya es mucho, ¿no, Señor? Como que ya me quedo yo descobijado, ¿no? Al final de cuentas, hermano, usted y yo dependemos de Dios. Al final de cuentas, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos hace justicia. Y como cristiano, el cristiano siempre tiene que ser alguien que da más. Por eso, el siguiente punto, si te piden llevar la carga 1 milla, dice, llévala 2. ¿Cuál es el contexto de esto, hermano? En la antigüedad, los romanos, en las naciones que gobernaban, su sistema de transporte era de la siguiente manera. Lo que ellos tenían que transportar, lo llevaban de un punto a otro. Llegaban a una ciudad, iban con alguien del pueblo. A ti te toca llevar la carga al siguiente punto. Y no era opcional, No, estabas bajo el yugo de Roma. Y llegaban y decían, a fulano el que lleve la carga a la otra ciudad. Eso se estilaba. Entonces Cristo, ¿qué es lo que dice? Si te piden llevar la carga 1 milla, dice, tú llévala 2.
¿Cuál es el propósito de esto, hermano? Al final lo leímos en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley me dice que yo reclame mi derecho. Cristo nos dice que no debemos de reclamar, que nos mantengamos callados, que demos la capa con la túnica, que llevemos la milla, la carga una milla más. ¿Por qué razón? Leí una ilustración, en un testimonio. En Inglaterra hubo un boxeador que se convirtió al Señor. Y una vez que se convirtió, él se fue a trabajar a las minas, dejó el boxeo, ¿no? Porque él entendió que no podía estar siguiendo en esa profesión una vez que había conocido a Cristo. Y un hombre que se enteró de que él era cristiano, dijo, pues aquí es donde voy a aprovechar, ¿sí? Dice que lo agarra y lo golpea, y el boxeador no le respondió. ¿Qué hizo el boxeador? Dijo, yo te perdono, no tengo nada contra ti, lo que me hiciste te perdono. ¿Qué sucedió con este hombre? Dice que este hombre que golpeó al que había sido boxeador, se quedó asombrado, dice, bueno, si él ha querido, reacciona como boxeador y me golpea y me mete una paliza. ¿Sí? Si él ha querido, se desquita por los golpes que le di, pero no lo hizo. Entonces dice que esa actitud del boxeador lo impactó tanto que aquel hombre se convierte al Señor también. Entonces a veces es necesaria la humillación para gloria de Dios. Usted va a tener que llevar la carga una milla más. Y la gente va a ver su perfección. Usted va a tener que ponerle otra mejilla para que Dios reciba la gloria. ¿O no dice la Biblia que no debemos de pagar mal por mal? ¿Cómo voy a poner por obra ese texto? Si no es que cuando alguien me hace un mal, yo no debo de responder de la misma manera. Tengo la opción de la ley y tengo el respaldo de la ley para desquitarme. Pero también tengo la vida de Cristo en mí, que me muestra otro camino que andar. A veces podrá ser injusto entregar la capa y la túnica o llevar la carga una milla más. Pero al final de cuentas, los hombres van a glorificar a Dios por nuestras buenas obras, dice la palabra. Dice enseguida, versículo 42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire, siempre, hermano, el escriba, el líder religioso, distorsionaba la palabra de Dios o la ley. Jesús le está diciendo, oíste lo que fue dicho. Jesús no les dice, oíste la ley, no. Este es un dicho de hombres, es una verdad a medias o una verdad distorsionada. ¿Qué dice Levítico 19, 18? Mire,
Mire, ¿qué les dice Jesús? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Así dice la ley? No. ¿Qué dice la ley? No vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Tomaban una parte del versículo y la otra parte era de su propia inspiración. ¿Sí? Sí, ama a tu prójimo, sí, pero a tu enemigo aborrécelo, ódialo. No, Dios estaba enseñando otra cosa. ¿De dónde surge esto, hermano? De la mentalidad, de la forma de pensamiento que el líder religioso tenía. ¿Sí? Para el fariseo, para el israelita extremo, por así decirlo, todo aquel que no era judío era un perro. Era considerado menos que nada cualquier hombre que no venía de la estirpe judía, ¿no? Y eran despreciados entre ellos mismos. ¿Sí? Ya vemos con el fariseo y el publicano, los dos eran judíos, pero el fariseo dice, yo no soy como este. Yo no soy como este, Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, ellos enseñaban una parte de la ley y otra parte lo que ellos le ponían. Pero ¿qué? Aquí viene la respuesta de Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué debo yo hacer esto? ¿Por qué es que yo debo bendecir al que me desea un mal? ¿Por qué es que yo debo de orar por aquel que es un enemigo mío y que en la primera oportunidad que tenga él va a tentar contra mí? ¿Por qué debo de hacer bien al que me aborrece? Porque este es un rasgo distintivo de los hijos de Dios. Porque no pagamos mal por mal. Porque nos maldicen y bendecimos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué le digo que es un rasgo de los hijos de Dios? Porque lo dice enseguida el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ahí está la enseñanza. Si Dios aúna a los malos, sale el sol sobre ellos y la lluvia, y sus tierras son bendecidas y prosperan y se enriquecen. Si Dios les permite y les da eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué es que yo tengo que aceptar esta forma de pensamiento? ¿Por qué es que yo tengo que amar al que me aborrece y bendecir al que me maldice? Porque yo tengo que aprender a ver al hombre como lo ve Dios. Y Dios ve al hombre que actúa de esa manera como un ser perdido y extraviado, muerto en sus delitos y pecados, digno de toda gracia y toda misericordia. Yo así tengo que juzgar a esa gente que me maldice, que está en la ignorancia de su pecado y que su pecado lo está arrastrando a una condenación eterna. ¿Cuál debe de ser la actitud cristiana? Señor, sálvalo, ten misericordia de él. ¿O no hizo Cristo eso? ¿Qué dice Isaías 53? Miren. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, están hablando
la profecía de Jesús y sus sufrimientos, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿No es el ejemplo de Cristo lo que está diciendo aquí él? ¿No lo hizo él primero? ¿No oró él por los transgresores? Entonces, ¿qué debo de hacer? Si Dios hace salir el sol y llover sobre justos y buenos, y su sol es para bendición y su lluvia es para bendición aún para los malos, ¿qué derecho tenemos nosotros o quiénes somos nosotros para menospreciarles y condenarles y desear toda maldad, toda perdición para ellos? ¿Quiénes somos nosotros que un día estábamos en la misma condición que ellos o tal vez peor? ¿Quiénes somos hoy nosotros para condenar a alguien y decirle que es merecedor del infierno? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿De qué sirve amar al que te ama? ¿Qué esfuerzo hay en amar al que te ama, al que te llena de atenciones, al que te cuida? ¿En qué te hace diferente de los demás? Está diciendo Jesús. ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y el publicano era la peor clase de judío, porque era el que cobraba impuestos para Roma y se enriquecía de esos impuestos que él cobraba. Los agravaban sobre el pueblo de Israel. Cualquier publicano ama lo suyo, está diciendo Jesús. Cualquier publicano vela por los suyos, los cuida. Cuando amamos a los que nos aman, no pasamos de ser un publicano, hermano. Un hombre, un ser despreciable para la sociedad. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué no tienen los gentiles también atenciones para con sus semejantes? Y si tú las tienes para con los tuyos, ¿qué estás haciendo de más? Las bienaventuranzas, el sermón del monte, marca una diferencia en la vida del creyente y del no creyente. El carácter del cristiano se refleja completamente en estas enseñanzas. Nadie que se diga cristiano un día va a decir, esa enseñanza no es correcta, no está bien. Nadie que siga cristiano va a decir, yo no estoy dispuesto a hacer esto. Nada refleja más el carácter del creyente que el sermón del monte. Nada deja ver qué somos si nuestra obediencia